Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 526 y os traemos, como siempre, pues las noticias más interesantes que han surgido esta semana. Esta va a ser pues la segunda parte, la primera la hicimos el martes. La conferencia la hemos titulado de esta forma, Los mayordomos. Bueno, vamos un poco a ver lo que es esto, ¿no? Supongo que ya todos pues os lo imagináis. Vamos a empezar con estas imágenes y con estos versículos de la Biblia para poder situarnos. Nosotros sabemos que en este mundo pues, hay un poder que lucha por tener la hegemonía. En la Biblia leemos: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En la Biblia se nos avisaba de que surgiría un poder en este mundo, un poder que querría la preeminencia, que lucharía por la preeminencia, un poder que además lucharía por instalarse en este nuevo orden mundial que está a punto de crearse, lucharía por situarse en Jerusalén, en ese tercer templo que van a hacer, donde ahora pues está la explanada de Al-Aqsa y de la Roca, un lugar sagrado para el Islam. Nos decía también la Biblia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y atención a esto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, aquí va a haber un poder que se va a sentar en un templo que no va a ser de Dios, va a ser un templo totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo, pero que se va a hacer en Jerusalén, en el lugar donde ahora están estas mezquitas que podéis ver, la de Al-Aqsa a la izquierda y la de la Roca, esta cúpula dorada, a la derecha. Así que vemos este poder luchando en este mundo por dirigir este nuevo orden mundial que se va a instaurar. Por eso pues está empujando a poderes como por ejemplo la nación de Israel para que despejen la zona de musulmanes, para que despejen toda oposición a este proyecto de construir ese tercer templo en el lugar más sagrado del Islam, uno de los más sagrados, y poder pues hacer ahí ese tercer templo e instalarse ahí. Nos dice la Biblia también: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vemos como este poder que está luchando por recuperar la hegemonía del mundo y que quiere instalarse en el tercer templo que se va a hacer en Jerusalén, pues está moviendo poderes de este mundo para limpiar la zona de oposición. Lo hace de una manera implacable, pero lo hace bien, lo hace con discreción, lo hace pues obrando tras bambalinas para que no sean vistos en su verdadera misión de destruirlo todo para finalmente conseguir el poder, sino que están maniobrando con total discreción. Nos decía también la Biblia: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, será un poder, nos avisaba la Biblia, sería un poder discreto, un poder que la iría liando por todos lados para conseguir la hegemonía, pero que la haría de una forma discreta. Tan discreta que incluso pues, estas mismas víctimas que está causando, por ejemplo, en Medio Oriente, al generar estas guerras para ir despejando la zona de oposición musulmana, pues bueno, eso está generando desde luego un gran sufrimiento, muchas víctimas por todos lados,
pero lo hace con tal discreción que las víctimas de este conflicto, por ejemplo, de Medio Oriente, pues no ven que realmente el papado está detrás moviendo los hilos. En relación a esto vamos a ver pues la primera noticia que ha acontecido esta semana. Nos dice León XIV aborda con el presidente palestino la solución de los dos estados para el fin del conflicto en Tierra Santa. Aquí vemos al Papa León XIV reunido con el dirigente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Os hemos seleccionado esto. Según informó la Santa Sede, durante el encuentro fue constatada la urgencia de prestar socorro a la población civil en Gaza y de poner fin al conflicto, persiguiendo la solución de los dos estados. Bueno, esto lo dice el Vaticano, este poder que está en Roma y que aspira a liderar el mundo entero, pues que la está liando por todos lados, pues vemos cómo también hace el juego con tal discreción que incluso las víctimas de toda esta situación no lo ven. Nos sigue diciendo la noticia, lo primero que hizo el presidente Abbas, nada más llegar a Roma, fue visitar la tumba de Francisco en Santa María la Mayor. He venido a ver al Papa Francisco porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y su pueblo, al reconocerla sin que nadie se lo hubiese pedido, dijo el presidente palestino a los periodistas que aguardaban en la plaza. Así que las mismas víctimas de toda esta situación, de este poder que está intentando obtener la hegemonía mundial y que por tanto está moviendo a diferentes actores para que creen el caos necesario para que eso finalmente sea posible, las mismas víctimas de todo esto pues ven al Vaticano como un poder benigno, como un poder que los ayuda. Bueno, por tanto, es una situación que acontece en Medio Oriente. También está aconteciendo pues, en Europa. En Europa, bueno, hubo un poder antaño, durante la Edad Media, durante el Renacimiento, que a través de la Inquisición y de otros movimientos dentro de ese poder, pues se dedicó a torturar y a perseguir y a matar a todos aquellos que, siendo también cristianos, pero no pensaban exactamente como ellos. Pues a todas estas gentes los persiguieron y los masacraron. Nos dice Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto aconteció en gran manera en esos años. Veamos la noticia que ha acontecido en Europa esta semana. León XIV invita a caminar juntos para anunciar a Cristo en una Europa herida. El Papa recibió a los miembros del Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, de la Conferencia de Iglesias Europeas y a representantes de las iglesias cristianas de Europa, reunidos en Roma para la firma de la nueva Carta Ecuménica. Subrayó la urgencia de un discernimiento común ante los desafíos actuales y reafirmó que Jesucristo es nuestra esperanza. Bueno, palabras del Papa, de este poder que persiguió durante tantos siglos a los cristianos que no pensaban como ellos y que los masacró de mala manera, pues ahora habla de esta forma, ¿no? De esta forma tan suave, de esta forma tan conciliadora, tan ecuménica. ¿Por qué será? ¿Qué persiguen? Nos dice la noticia, el Papa León XIV dirigió un saludo a los miembros del Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, a los de la Conferencia de las Iglesias Europeas y a los representantes de las iglesias cristianas de Europa, a quienes recibió en audiencia el jueves 6 de noviembre por la mañana. La delegación se encuentra en Roma para la firma de la versión actualizada de la Carta Ecuménica, un documento que desde hace 25 años orienta el compromiso de las iglesias europeas hacia la unidad, el diálogo y la cooperación. Bueno, cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? En esos años se los perseguía a estas iglesias, sobre todo a las protestantes que surgieron a partir del 1517, y vemos cómo hoy en día, pues, agrupadas en este tipo de consejos, pues están en componendas con el Vaticano. ¿Han olvidado totalmente lo que sucedió en esos años o parece que no quieren recordarlo para nada? Y quien olvida la historia está condenado a repetir los mismos errores, recordémoslo siempre. Veamos quiénes son estos dos comités que se han reunido y que dan esa preeminencia al papado, porque se reúnen en el Vaticano, no se reúnen en otro lugar. Nos dice el Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, es un organismo de diálogo y cooperación entre los obispos católicos europeos y las instituciones europeas o otras iglesias cristianas del continente. O sea, que bueno, se reúnen con todos, tanto con los poderes políticos como con las otras denominaciones cristianas. También nos dice la Conferencia de las Iglesias Europeas, la otra organización que se ha reunido con el Papa, es una organización ecuménica que agrupa a más de un centenar de iglesias cristianas de Europa,
ortodoxas, protestantes, anglicanas y algunas unidas o independientes. Todas ellas perseguidas por el papado en su momento, torturados muchos de sus miembros fundadores por el papado, y que ahora, pues olvidando la historia, están entrando en este tipo de pactos con este poder que está aspirando a tener la hegemonía mundial otra vez. En el mismo sentido, vemos también estas noticias de esta semana. Ecumenismo, CCEE y CEC firman la Carta Ecuménica actualizada. Y os hemos destacado esto, un nuevo momento histórico que confirma el camino de las iglesias europeas hacia la unidad, el diálogo y la cooperación. Sí, muy bien, el diálogo, la unidad y la cooperación, pero que va a ser todo dirigido y está siendo dirigido, y el que va a tener la última palabra va a ser siempre el Papa de Roma, ese poder que los estuvo persiguiendo durante siglos. Ahora le vuelven a dar la hegemonía. Nos dice también esta semana, en relación a todo esto, líderes de las iglesias europeas debaten sobre la Carta Ecuménica actualizada como herramienta para la paz. Al día siguiente de la firma de la Carta Ecuménica actualizada, los presidentes del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas y de la Conferencia de Iglesias Europeas hablan con Vatican News sobre la importancia de este gesto ecuménico y cómo se ajusta al llamado del Papa León a trabajar juntos por la paz en el mundo fracturado de hoy. Lo ven como un líder moral. El mismo que los masacró antaño, ahora para ellos es la guía, es la luz que dirige sus pasos. ¿Qué ha pasado en este mundo, verdad, para que haya este cambio? ¿Qué ha acontecido? Bueno, pues leyendo historia, entre líneas, se entiende perfectamente lo que ha acontecido. La noticia nos dice, el arzobispo Grusas observó que la firma de este documento reafirma su objetivo de asumir el reto de continuar la evangelización y dar testimonio en la Europa actual, en un lugar donde mucho comenzó, sí, y mucho se hizo también, citando el martirio de San Pablo, quien mediante el derramamiento de su sangre llevó al Evangelio a Europa. Bueno, San Pablo fue ese misionero que esparció el Evangelio por todo el Mediterráneo, que murió en Roma, en manos del Imperio Romano, pero que aquí se resalta, pero que no se resalta nunca, es como este mismo poder que se ensalza por, dicen ellos, ser los sucesores de Pablo y de Pedro, pues este mismo poder ha estado masacrando a miles y hasta millones de personas en Europa. Bueno, pues ¿por qué no se acuerdan nunca de esto? ¿Por qué nunca lo dicen? Bueno, pues porque ellos no tienen ningún interés, ¿verdad?, en recordar todo aquello. Bueno, es normal, ellos quieren el poder y no quieren pues, poner el énfasis en eso. Lo raro es que el resto de denominaciones lo hayan olvidado. Nos dice, miren lo que sucedió recientemente en Jamaica, lo que está sucediendo en Filipinas. Miren Tierra Santa, Palestina, Gaza. La gente está sufriendo, continúa insistiendo. Estamos llamados a dar respuestas a sus desafíos y problemas. Bueno, este poder que quiere agarrar la hegemonía del mundo, pues se presenta como la solución a toda una serie de problemas que ellos mismos han estado generando por detrás. Necesitamos que la gente, especialmente el Santo Padre, se pronuncie, declaró el arzobispo ortodoxo Nikitas. Este es un ortodoxo el que está hablando, añadiendo, cuando el Santo Padre habla, el mundo escucha y esto es fundamental. Bueno, pues impresionantes estas palabras, ¿no?, cuando uno conoce la historia. Estamos realmente en el tiempo del fin. Estaba profetizado en la Biblia que surgiría un poder que aglutinaría a toda la humanidad a su alrededor para prepararlos a todos, cual tercer Elías, para la venida de ese falso Cristo, de ese falso Mesías, ese anticristo, ese Satanás haciéndose pasar por Jesús, que vendrá antes de la segunda venida del auténtico. Para esto para esto son ellos los mayordomos. Son los mayordomos de este poder, de este anticristo, que cuando venga a la tierra va a engañar incluso a los escogidos. De la misma forma que parece que se ha olvidado la historia y los protestantes están haciendo pactos con la Iglesia que los masacró, vemos como también, en la siguiente noticia veremos cómo también fueron masacrados en su momento no solamente por la Iglesia Católica, sino también por el poder político que había en esos años, que servía a pleno a la Iglesia Católica. Vemos en esta imagen las escenas de la noche de San Bartolomé, cuando en una sola noche se masacraron a miles de protestantes en Francia, una Francia católica con reyes que seguían al papado. Vemos aquí en Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con este poder que quiere agarrar la hegemonía otra vez. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los
reyes de la tierra fornicaron con este poder, es decir, entraron plenamente en concordancia con él para servirlo siempre que fuera necesario. Y aquí, bien que lo sirvieron, masacrando pues, a todas estas gentes de Europa en el siglo XVI. De todo esto ya no habla nadie prácticamente. Bueno, pues esto es muy peligroso porque, una vez más, repito, quien no conoce la historia cae en los mismos errores. Y aquí vamos a ver cómo los protestantes europeos, concretamente los de Francia, pues han firmado ya un pacto con el gobierno francés para ponerse bajo su tutela, para que sean inspeccionados por ellos y sean dirigidos por ellos a cambio de que no tengan problemas. Esto es olvidar la historia una vez más y esto luego veremos cómo les va a traer problemas más pronto que tarde. Nos dice la noticia: abusos sectarios, un acuerdo sin precedentes entre la Federación Protestante de Francia y Miviludes. Vamos a ver qué es esto. La Federación Protestante de Francia se convierte así en la primera organización religiosa en suscribir un acuerdo de este tipo, un paso importante en el diálogo entre el Estado y los grupos religiosos en materia de protección de las libertades fundamentales y respeto del marco republicano, declaró la Federación. Bueno, esto es un organismo pues, relacionado con el gobierno que se encarga de observar y vigilar a los movimientos religiosos para que no se cometan abusos en ellos y para que no se coma el coco a nadie, como decimos aquí. Bueno, pues los protestantes han firmado con esta organización gubernamental pues para ponerse bajo su tutela, para no tener problemas. Nos dice este documento tiene como objetivo la colaboración entre ambas organizaciones para sensibilizar a los actores protestantes, desarrollar mensajes de prevención para las iglesias y, finalmente, analizar e intercambiar información conjuntamente sobre las denominadas situaciones de riesgo. Esta firma expresa el compromiso del protestantismo con la libertad de conciencia. Bueno, pues esto es una falacia total. El respeto a las leyes de la República y la práctica religiosa responsable. Mediante el diálogo con las instituciones queremos contribuir a la protección de las libertades y a la prevención de cualquier abuso. Bueno, estos protestantes franceses que están pactando con el Estado y se están poniendo bajo su tutela, pues han olvidado la noche de San Bartolomé, sin duda. No hace tantos siglos, hace 5 siglos, 6 siglos de eso, en que fueron masacrados los protestantes de Francia en una noche. Bueno, esto volverá a acontecer. Os traemos aquí pues esta imagen del presidente de la República Francesa, Macron, educado y dirigido por jesuitas, pues abrazado a lo que fue el anterior Papa Francisco. Leíamos en Apocalipsis 17, del 12 al 13, y los 10 cuernos que has visto, que estaban en esa bestia que quería el poder, que quiere el poder hoy en día, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Llegará un momento, aunque ahora nos parezca difícil de que eso pueda llegar a acontecer, de que este poder político que hay en Europa y por todo Occidente va a dar plenamente la preeminencia al papado. Ahora ya se la están dando, pero bajo mano. Llegará un momento que eso se va a hacer abiertamente. Pues Francia, que siempre ha sido un actor principal a la hora de ejecutar el poder vaticano en la Europa medieval y del Renacimiento, va a volver a ejercer ese poder. Eso está escrito en la Biblia y eso acontecerá otra vez. Esas naciones europeas, esos 10 reinos, le darán el poder otra vez al papado. Así que estos protestantes de Francia que le están dando el poder tan gratuitamente a la nación francesa, al gobierno francés, pues harían bien en recordar este tipo de versículos, porque quizá les llamaría a ser más precavidos, a ser más prudentes. Este poder que está luchando, por tanto, en este mundo para recuperar la hegemonía, para tener otra vez el liderazgo moral en este mundo y dirigir el nuevo orden mundial desde Jerusalén, también se ha encargado de esparcir falsas doctrinas a través del cristianismo, haciéndolas pasar por cristianas, cuando son doctrinas que no están sustentadas en la Biblia, pero que han servido para dirigir las mentes de esos supuestos cristianos que siguen la Iglesia Católica a entidades y a conceptos que vienen del paganismo, que vienen del otro lado, que no vienen de Cristo, que no vienen de la Biblia. Nos decía en este texto de Daniel 8:12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, prevaricar significa esparcir la mentira cuando uno sabe la verdad, y esto es lo que ha hecho exactamente el obispo de Roma, el Vaticano. Han esparcido la mentira,
Mentiras como, por ejemplo, la adoración a la supuesta Virgen María. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. En la conferencia anterior relacionada con estos temas ya lo comentamos, no lo vamos a volver a comentar. Pero la adoración a la Virgen María es un error total. La Virgen María está muerta y esperando la resurrección. Lo que ellos adoran es a Semiramis. Aquí vemos pues esta Virgen morenita, en referencia a esa primera Semiramis de la cual derivaron esas adoraciones a esas vírgenes, a esas madres tierra, que esparciéndose por todas las naciones del mundo han dirigido la atención de la gente que busca pues, lo espiritual hacia el lado oscuro, hacia el lado que no toca, presentándose como ángel de luz, pero hacia lo que no toca. Vamos a ver las noticias de esta semana también en relación a la Virgen María. Nos dice María, medianera de todas las gracias. La doctrina de la Virgen María como medianera de todas las gracias sostiene que todas las gracias de conversión y santificación, merecidas por nuestro Señor a través de su pasión y muerte en la cruz, han sido confiadas a la Virgen María a fin de que las distribuya a los hombres de buena voluntad, cuando ella quiera, a quienes ella quiera, en cuanto ella quiera. Bueno, aquí se le está dando un papel, ¿no?, de medianera, se nos dice, a la Virgen María. Vimos la semana anterior cómo se había detenido ese dogma que se quería imponer nuevo, de que la Virgen María era corredentora juntamente con Jesucristo, una aberración total, porque el que dio su vida por la humanidad y el que era Dios era Jesucristo. La Virgen María era una humana, muy buena persona, muy buena mujer, pero que era humana, pecadora como todos, en el sentido de que necesitaba un Salvador y que ya está muerta, que murió en su momento y está esperando la resurrección de los justos. Bueno, esto se detuvo, pero ahora insisten en que su papel de traer, pues digamos, de llevar a las personas hacia la salvación de Jesucristo y hacia, pues, los dones que esa salvación nos da. En realidad le están atribuyendo a la Virgen María el papel que nosotros sabemos que en la Biblia se da al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Pero ellos, ese papel del Espíritu Santo, que es el que, cuando uno acepta a Jesús, pues es el que abre las puertas del cielo. Ese sacrificio abre las puertas del cielo y a través de esas puertas nos entra el Espíritu Santo con fuerza, que es el que nos santifica, el que nos cambia el carácter poco a poco, pues ese papel se lo están dando a la Virgen. Nos dice la noticia, este misterio es una realidad que toca profundamente la relación de la Madre Espiritual con nosotros, especialmente su papel en nuestra obra de conversión y santificación. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pues aquí se lo ponen en la Virgen. San Luis María Grignon de Montfort nos hace comprender que la verdadera y perfecta devoción a la Virgen María está basada en esta verdad, mostrando todo lo que la expresión María, nuestra Madre y medianera, significa para nuestra vida personal, para nuestra conversión y santificación. Nosotros no necesitamos a María, necesitamos aceptar el sacrificio de Jesucristo y ese acto de fe de aceptar eso y de intentar obedecer nos abre las puertas del cielo, somos perdonados y recibimos el Espíritu Santo, no la Virgen María, el Espíritu Santo. Nos dice si queremos vivir cristianamente, según la voluntad de Dios, toda nuestra vida debe ser atravesada por María, dirigida por María, en la medida que ella está presente en nosotros y nos esforcemos por hacer todo a través de ella, con ella, en ella y para ella. Dios nos dará sus gracias. Pues esto no es verdad, esto es faltar a la verdad, esto no es bíblico en absoluto. Pero ellos, este poder que está luchando por la hegemonía, lo usa para desviar pues, la adoración de los que quieren seguir pues, a Cristo hacia cosas que no tocan. Es una jugada maestra. Para terminar, pues el artículo nos dice esto: Dios no nos obliga, sino que quiere nuestro libre consentimiento a su acción salvífica. La Santísima Virgen puede ejercer su papel de medianera en nosotros solamente si lo deseamos, si lo aceptamos por un acto de voluntad, por un sí meditado y decisivo. La medianera desplegará toda su acción en nosotros en la medida en que nos entreguemos a ella por el acto de consagración. Bueno, nosotros debemos entregarnos a Jesucristo y al entregarnos a Jesucristo se nos abren las puertas del cielo y recibimos pues la bendición del Espíritu Santo, que es el que nos cambia, el que nos puede cambiar. Todo esto es un gran error. Siguiendo en la misma línea, esta semana también ha salido esta noticia. El Papa previene frente a los estereotipos y prejuicios que impiden comprender la riqueza del misterio de la Iglesia. Bueno, ellos siempre hablan de misterios. Claro que el Evangelio es un misterio que Jesús nos revela en su plenitud, pero sabemos también que el enemigo que se reveló en el cielo también actuó a base de misterios y que no eran precisamente los de Dios, no eran el Evangelio.
eran unos misterios para revelar otra verdad que él defiende, que es una gran mentira, porque es el padre de toda la mentira. Pero, bueno, pues este poder que está intentando apoderarse de este mundo una vez más, pues está usando este tipo de misterios, que no son los de Dios, no son los del Evangelio, para hacerse con el control. Nos dice la noticia, ante cientos de peregrinos en la plaza de San Pedro, el pontífice invitó a contemplar el misterio de unidad y de comunión con la Iglesia de Roma, llamada a ser la madre que cuida con esmero la fe y el camino de los cristianos en todo el mundo. Claro, por esto pues ha llenado el cristianismo de paganismo para que se confundan pues las mentes que quieren seguir a Cristo. Vaya qué cosas. Dice, comentando el Evangelio de San Juan, León XIV recordó que el verdadero santuario de Dios es Cristo muerto y resucitado. Él es el único mediador de la salvación, el único redentor, aquel que al unirse a nuestra humanidad y transformarnos con su amor, representa la puerta que se abre de par en par para nosotros y nos conduce al Padre, aseveró. Claro, esto es verdad, esto es tal cual. Pero luego, ¿qué dicen? Al concluir, León XIV exhortó e invitó a poner la vida bajo la protección de la Virgen. Invoquemos a María, Madre de la Iglesia, para que nos ayude a acoger a Cristo y nos acompañe con su intercesión. Bueno, pues esto no es necesario. Nos dice el pontífice rezó el Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, tras haber celebrado misa desde la Basílica de San Juan de Letrán, catedral del obispo de Roma, con motivo de la solemnidad de la dedicación de la que se considera la madre de todas las iglesias, por ser la primera basílica del mundo. Bueno, esto también es curioso, ¿no? Como este San Juan de Letrán, pues realmente es la catedral de Roma, es la sede del obispo de Roma. Uno pensaría pues que es el Vaticano, que es pues San Pedro, la catedral de San Pedro, pero en realidad pues es esta San Juan de Letrán. Siguiendo con este tema de la Virgen, pues tenemos también esta noticia de esta semana. El padre Santiago Martín, ¿por qué dicen que María no es corredentora? Os hemos extraído esto de la noticia entera. Nos dice el sacerdote español Santiago Martín, fundador de los franciscanos de María, ha reaccionado con firmeza a la reciente nota del Mater Populi Fidelis, publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la que se desaconseja el uso del título de corredentora para la Virgen María y se recomienda limitar el de mediadora de todas las gracias. En un comentario titulado ¿Por qué dicen María no es corredentora?, el presbítero advierte del fuerte malestar que la decisión ha generado entre los fieles más devotos de la Santísima Virgen. Bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Mediadora de todas las gracias. Bueno, el que media ante el Padre es Jesucristo, es el redentor, no el corredentor, es el redentor de la humanidad caída. La Virgen María nunca puede ser corredentora con él, pero es que además el que trae las gracias a esta tierra es el Espíritu Santo, no es la Virgen María. Nos dice el documento, sostiene que los títulos marianos podrían obstaculizar el diálogo con otras confesiones cristianas. Bueno, por esto están, digamos, pues no aceptando este tipo de dogmas en la Iglesia Católica. Vamos a volver a leerlo. El documento sostiene que los títulos marianos podrían obstaculizar el diálogo con otras confesiones cristianas. Como ellos quieren conseguir aglutinar a las religiones, no solamente las cristianas, sino también a las musulmanas y a las demás que hay alrededor del Vaticano, alrededor del liderazgo moral del Papa, una baza para poder hacer eso pues es la figura de la Virgen María, tan común en todas las otras religiones. En el Islam directamente pues adoran a María, ¿no? A la Madre de Jesús, le tienen una gran consideración. De la misma forma, tantas religiones pues adoran a madres tierras que vienen a ser pues y a ejecutar el papel, a ejercer el papel de la Virgen María. Bueno, todos tienen una conexión muy fuerte con esta figura. Ya se ha encargado el enemigo de sembrar este tipo de adoración por todo el mundo a través de todos los siglos para que cuando llegara el momento, ya estamos en el momento, pues la Virgen María, esa figura, esa Madre Tierra, esa Pachamama, pueda aglutinar a toda la población terrestre en torno a este culto y todos juntos puedan ser dirigidos hacia la falsa venida del Mesías, hacia ese anticristo, hacia ese falso Jesús, hacia ese Satanás haciéndose pasar por Jesús antes de que sea la auténtica segunda venida de Jesús. Van a preparar la venida del anticristo a través de María. Finalmente nos dice la noticia, el padre Santiago Martín considera que la fe del pueblo de Dios no cambiará por lo que diga una nota doctrinal. Los fieles seguirán acudiendo a la Virgen para pedir su intercesión, porque la gracia viene de Dios, pero María intercede como madre y mediadora, afirma.
Bueno, hay un gran sector pues, de la Iglesia Católica que está totalmente disconforme y que ya avisan que ellos van a seguir pues, en sus 13. Bueno, pues luchas que hay entre ellos, ¿no? Desde luego, todo esto de que la Virgen María no sea realmente la Virgen María, sino que en realidad sea un ángel caído, el mismo Satanás haciéndose pasar pues, por la Virgen María. Ya sabéis que los ángeles, tanto los buenos como los caídos, tienen la facultad de poder transformar su apariencia y presentarse pues, como un ser humano, y también otro tipo de apariencias, pero aquí la que nos interesa es la de ser humano. Bueno, pues de la misma forma, este ángel caído, por excelencia, que es este Lucifer, este Satanás, pues puede perfectamente transformarse en ángel de luz, en este caso, en esta supuesta Virgen María, para traer mensajes a la humanidad y desviar a los cristianos y a los que buscan pues, la espiritualidad, vamos a decir así, pues desviarlos hacia lo que no toca. Nosotros tenemos una guía infalible para no ser desviados, tenemos un escrito, está, pero si lo desatendemos, entonces seremos fácilmente llevados a estos engaños que irán viniendo uno tras otro en este final de los tiempos. Nos decía la Biblia en 2 de Corintios 11, del 13 al 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Otra noticia de esta semana, en referencia a todo esto, nos dice el Papa León XIV se reunirá con figuras del cine, como Cate Blanchett, Mónica Bellucci y Spike Lee. El Papa León XIV recibirá el próximo sábado en audiencia a destacadas figuras del mundo del cine, entre ellas Cate Blanchett, Mónica Bellucci, Spike Lee o el español Albert Serra, para explorar las posibilidades de la creatividad que la creatividad artística ofrece a la Iglesia, informó este lunes el Vaticano. El encuentro, que se celebrará en el Palacio Apostólico del Vaticano, busca estrechar los lazos entre la Iglesia Católica y la industria cinematográfica en el marco del año jubilar. Finalmente nos dice esto, el Vaticano confirmó la asistencia de reconocidos cineastas como Gianni Amelio, Francesca Alchibughi, Marco Bellocchio, George Miller, Gaspar Noé, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant o Emir Kusturica, así como de intérpretes de proyección internacional como Cate Blanchett, Sergio Castellito, María Grazia Cuccinota y Estefanía Sandrelli. Nos dice, con esta audiencia, agregó el Vaticano, el Papa León XIV refuerza el acercamiento de la Iglesia a las expresiones culturales contemporáneas y reafirma su interés por el diálogo entre la fe y la creatividad artística. Bueno, vemos cómo el Vaticano está pues, con una gran amistad, ¿no?, con estas grandes figuras del cine moderno. Sabemos el papel que ha ejercido el cine y las artes audiovisuales durante todos estos siglos, desde que se inventó. Ha podido penetrar muy fuerte en toda la mentalidad humana. Digamos que las películas, las series, tienen la capacidad de adormecer totalmente la barrera que uno pone siempre instintivamente en todas las situaciones de la vida. Pues este tipo de arte, como ellos lo llaman, adormece totalmente esta barrera y te entra directo a la glándula pineal y puede ejercer una gran influencia en ti, ya sea buena o sea mala. Sabemos que el máximo actor de este mundo, que mueve todos los hilos de la industria cinematográfica, al menos la que tiene mayor difusión, pues está ubicada en Hollywood. Y recordemos también cómo Hollywood fue edificado y creado por unos terrenos que en su momento fueron de los jesuitas, cómo los jesuitas estuvieron detrás de toda esta industria que hoy en día está pues, configurando una sociedad que la ha ido transformando, ha sido un actor más, que ha ido transformando una sociedad desde un mundo muy anclado en lo tradicional, en unos valores muy antiguos, hacia una conversión, una transformación que ha acontecido desde la Segunda Guerra Mundial, gracias al cine en gran medida, ¿no? Gracias pues, a estos medios audiovisuales, a la televisión también, por supuesto. Esto ha cambiado a la sociedad, ¿no? Y ha llevado pues, a una sociedad que es la que ya estaba profetizada que habría antes de la segunda venida de Jesucristo, la auténtica. Podemos leer, ¿no?, en este versículo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, pues el Vaticano está en ese empeño también, en su momento lo estuvo
en fomentar todas estas cosas para que la gente se apartara de la Biblia, del conocimiento bíblico. Y hoy en día, que ya estamos en un momento, al menos en Occidente, que la gente no sabe nada de Biblia, pues puedan ser más fácilmente engañados por este poder que hizo pues tantas situaciones horrorosas en el pasado, que la gente ya no se acuerda y ahora pues va a recuperar el liderazgo, pues porque todos lo van a ver como el líder moral. Bueno, pues ha sido necesario hacer todo este cambio en la sociedad para que esto finalmente se pueda producir. Teníamos también este versículo tan significativo en la Biblia que hemos leído antes, vamos a volver a leerlo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Estos mercaderes de la tierra, estos magnates, estas industrias multinacionales que han proliferado por todo el mundo en estos últimos tiempos, y que son los causantes de esta gran contaminación y de estos desastres naturales que tenemos por doquier, bueno, pues aquí se nos dice claramente en la Biblia que estos mercaderes de la tierra se han enriquecido gracias a la bestia y han fornicado con ella. Han fornicado con este poder que está luchando por tener la hegemonía mundial. Por tanto, este poder que está luchando por la hegemonía mundial es el que está detrás de todas estas empresas, estas grandes multinacionales, porque él es el que reparte los grandes negocios, sobre todo las materias primas, y por tanto él está detrás de la gran contaminación y de los grandes desastres medioambientales que hay por todo el mundo. Pero como hemos visto antes, con una gran maestría quedan totalmente fuera del control público y nadie prácticamente se da cuenta que son ellos los que han estado moviendo los hilos. Entonces ellos pueden quedar pues como los buenos de la película, ¿no? Como los que quieren realmente dar una solución a la humanidad. Han creado el caos y ahora traerán la solución. En este sentido vemos cómo se ha celebrado la COP30 esta semana y vamos a ver esta noticia en relación al Papa. Nos dice el Papa a la COP30, si quieres cultivar la paz, cuida la creación. Ellos siempre en estos mensajes. Estos desafíos ponen en peligro la vida de todos en este planeta, afirmó, y exigen por ello una cooperación internacional y un multilateralismo cohesionado y con visión de futuro que sitúe en el centro la sacralidad de la vida, la dignidad dada por Dios a cada ser humano y el bien común. Al recordar el Acuerdo de París de 2015, el Papa señaló que el camino para alcanzar los objetivos establecidos en este acuerdo sigue siendo largo y complejo. Instó a los países a acelerar con valentía la aplicación del Acuerdo de París y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los mismos que vemos que están pues, en componendas con todos estos mercaderes de la tierra, que están repartiendo el pastel de los grandes negocios de este mundo, son los que reclaman, por otro lado, que haya ese cambio medioambiental. Ellos van a quedar como los líderes morales para ejercer ese cambio. El Papa, ¿no?, como hemos visto, pues mandó esta carta, mensaje de su santidad el Papa León XIV, pronunciado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin en la 30ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, en Belén. Aquí os hemos destacado esto. Debido a su naturaleza global, estos desafíos ponen en peligro la vida de todos los habitantes del planeta y, por lo tanto, requieren cooperación internacional y un multilateralismo cohesionado y con visión de futuro que sitúe en el centro de la sacralidad de la vida, la dignidad inherente a todo ser humano y el bien común. Lamentablemente observamos enfoques políticos y comportamientos humanos que van en la dirección opuesta, caracterizados por el egoísmo colectivo, el desprecio por los demás y la miopía. En medio de un mundo en llamas, como resultado tanto del calentamiento global como de los conflictos armados, esta conferencia debería convertirse en un signo de esperanza a través del respeto mostrado a las opiniones de los demás, en el esfuerzo conjunto por buscar un lenguaje común y un consenso, dejando de lado los intereses egoístas y teniendo en cuenta la responsabilidad mutua y para las generaciones futuras. Bueno, pues vaya lenguaje. Sigue diciendo, dado que la crisis climática nos afecta a todos, las medidas correctivas deberían incluir a los gobiernos locales, alcaldes y gobernadores, investigadores jóvenes, emprendedores, organizaciones religiosas y ONG. Ellos quieren aglutinar a todos para buscar esa solución que ellos van a liderar, claro, cuando sea el momento. Que todos los participantes en esta COP30, así como quienes siguen activamente su trabajo, se inspiren para abrazar con valentía esta conversión ecológica en pensamiento y acción, teniendo en cuenta el rostro humano de la crisis climática.
que se promueva una educación en ecología integral que explique por qué las decisiones a nivel personal, familiar, comunitario y político dan forma a nuestro futuro común, al tiempo que se crea conciencia sobre la crisis climática y se fomentan mentalidades y estilos de vida que respeten mejor la creación y salvaguarden la dignidad de la persona y la inviolabilidad de la vida humana. Finalmente nos dice, les aseguro las oraciones del Santo Padre mientras toman decisiones importantes en esta COP30 por el bien común y por el futuro de la humanidad. Bueno, realmente el Vaticano es el único que está jugando pues, como este papel importante, ¿no? Pues en todo este tipo de organizaciones mundiales. Ellos parece que son los únicos que tienen la llave, ¿no? El único poder religioso que tiene la llave pues, para influir en estos pues, centros de decisión tan importantes en el mundo actual. Ellos, cuando llegue el momento, desde luego van a ejercer el liderazgo y toda esta gente, que ahora parece que son los que tienen la iniciativa, pues ya van a abrirse con total, en fin, sin esconderse de nada, al liderazgo del Papa. Todo esto va a pasar pronto, más pronto de lo que pensamos. De la misma forma, también este poder que quiere pues, la hegemonía ha trabajado también para llenar a Occidente de inmigración musulmana, para que cuando llegue el momento también creen un gran caos y eso mueva a las poblaciones pues, originarias de Occidente a buscar pues, la salida, ¿no? La salida de ese gobierno que les va a dar pues, el papado, ¿no? Les va a dar pues, ese liderazgo del Papa liderando pues, este nuevo orden mundial. Vamos a ver un vídeo donde pues, Giorgia Meloni, católica declarada, pues ya habla contra el Islam y lo hace de una forma pues, impresionante, ¿no? Todo esto también vemos cómo ha sido un papel, una situación que se ha ido trabajando a lo largo de los años y que ahora pues, también va a dar sus réditos. Vamos a ver el vídeo. Nuestra espiritualidad, el sentido de las raíces sagradas y cristianas están siendo atacadas en nombre de un relativismo absoluto y de un ateísmo agresivo que en última instancia allanan el camino para el proselitismo fundamentalista. Así pues, el laicismo de Estado se utiliza como garrote contra los símbolos del cristianismo, mientras que se finge no ver que en Europa existen barrios enteros que están en manos del derecho islámico. Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Bueno, está subiendo pues toda esta corriente muy fuerte católica en estos últimos años y bueno, vamos a ver cómo todo esto nos va a ir llevando a esa consolidación del poder papal cuando llegue el momento. Desde luego, aquí pues ya es un aviso a navegantes, ¿no? Como estas autoridades profundamente católicas pues ya están avisando de que no van a tolerar que ninguna minoría les falte al respeto y llame a su líder pues que es la bestia y que pues lo relacione con profecías en este sentido. Ya vemos cómo esto va a empezar con los islamistas, con los musulmanes, pero luego se va a ir extendiendo también hacia pues, las minorías protestantes, las minorías pues, de cristianos que no siendo católicas, que estudian la Biblia, pues van a denunciar todos estos abusos, ¿no? Bueno, pues todo esto va a volver, se van a volver a encender las hogueras, desde luego. Bueno, aquí también remarcar que en el vídeo en un punto se decía protestantismo, pero lo que decía era proselitismo. El proselitismo pues es el esparcir una creencia entre las gentes, eso es el proselitismo. Bueno, desde luego pues el Vaticano a través de sus jugadas pues está consiguiendo pues éxitos. Vemos cómo pues las autoridades de este mundo, los gobernantes pues van pasando uno tras otro a saludarle, a mostrarle su respeto y bueno, pues esta semana ha sido el presidente de la República Sudafricana. Nos dice, el Papa recibió en audiencia al presidente de la República de Sudáfrica. Se dio a conocer que en el tradicional intercambio de dones, el presidente sudafricano donó 2 libros al Papa sobre Nelson Mandela y Desmond Tutu. Bueno, pues van pasando todos por allá. Al final sabemos también, por profecía, que se va a emitir una ley dominical, por razones, pues entre otras, de medio ambiente, se va a decretar pues una ley que va a prohibir trabajar en domingo. De esta forma pues va a obligar a toda la humanidad a adorar en domingo, a guardar el día de reposo en domingo, algo que no es de los 10 mandamientos. El 4.º mandamiento nos dice que tiene que ser el sábado.
como muestra un botón, ¿no? Ya estamos viendo pues, situaciones que apuntan a lo que va a acontecer al final a gran escala. Nos dice crisis de smog. El LHC impone una prohibición de actividades comerciales todos los domingos. Lahore volvió a ser clasificada el martes como la ciudad más contaminada del mundo. El Tribunal Superior de Lahore impuso el martes una prohibición total de todas las actividades comerciales todos los domingos en Lahore para hacer frente al creciente problema del smog y la contaminación ambiental. El juez Shahid Karim del Tribunal Superior de Lahore escuchó una serie de peticiones sobre cuestiones medioambientales y ordenó el cierre total de las actividades comerciales de los domingos y la estricta aplicación del cierre a las 22 horas de los salones de bodas en Lahore. El objetivo no es simplemente emitir notificaciones, sino asegurar su implementación, señaló el juez del Tribunal Superior de Lahore. Respirar el aire tóxico tiene consecuencias catastróficas para la salud. La OMS advierte que la exposición prolongada puede provocar accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias. Bueno, por esto pues, tendrá un gran impacto, ¿no? Cuando pues, se pongan manos a la obra y empiecen pues, a liderar un movimiento, un nuevo orden mundial que va a implicar también pues, un cuidado especial al medio ambiente. Ellos van a ser pues, los líderes de todo esto. Bueno, eso va, digamos, a propiciar que, bajo la excusa de que no se contamine tanto, pues se va a promulgar esa ley dominical que va a empezar en Estados Unidos en la primavera del 2028, 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, en otoño del 2031, y por tanto, pues esta ley dominical va a ser aceptada por todos o por casi todos, porque solo van a haber pues, ventajas en ella. Los que no quieran seguirla, los que no quieran pues, transgredir los 10 mandamientos y quieran seguir al Dios de la Biblia, al de verdad, pues estos van a ser perseguidos, encarcelados y finalmente pues, asesinados, muchos de ellos. Así que esta es la situación. Nosotros, y para acabar os traemos estas últimas imágenes, debemos pues, de procurar de ir saliendo de la Matrix y todavía pues, no entendemos muy bien lo que se está moviendo en este mundo, los poderes que están actuando en la sombra, pues debemos de informarnos en las páginas web que os vamos a mostrar al final para que podamos ir pues, poco a poco saliendo de este engaño, de este gran engaño que hay montado en el mundo, podamos darnos cuenta realmente de lo que hay, de cuál es la auténtica realidad, de cuál es la auténtica verdad, para poder pues, salir de ella, porque solución desde luego hay, solo hay que aceptarla, conocerla y aceptarla. Esto que veíamos aquí, ¿no? de este artilugio que se metía pues, por el cogote de este actor y bueno, que le introducía toda una serie de información y lo introducía en un mundo paralelo, pues viene a ser algo muy antiguo, ¿no? Esto ya estaba en el mundo sumerio, en el mundo mesopotámico, en Asiria, cuando pues, a través de estas piñas, como vemos en estas imágenes, estos ángeles caídos, como están metiendo pues, estos falsos conceptos en la glándula pineal, por el cogote, en la glándula pineal de estos reyes que son los que están adorando a este dios sol, que es esta águila con el sol en medio, delante pues, de este árbol de la vida que les da el conocimiento. Bueno, toda esta miel, ¿no? que recogen de estas flores del árbol del conocimiento, estos ángeles caídos, y que implementan en las mentes humanas, es lo que está pasando exactamente hoy en día en nuestro mundo. Vemos cómo pues, esto es muy antiguo. Estos ángeles caídos son los que nos están poniendo los falsos conceptos en nuestra glándula pineal, que es la antena que tenemos en el cerebro para conectarnos con las cosas del universo, ya sean las buenas o las malas, pues ellos ponen todos sus conceptos a través de este sistema, ¿no? Bueno, desde luego es un engaño muy profundo que viene de muy antiguo y que hoy pues, está alcanzando la máxima expresión, sobre todo pues, en manos de quien está ejerciendo ahora mismo esta labor que antes ejercían estos sacerdotes babilónicos y que hoy en día pues, lo está ejerciendo este sacerdote, este obispo, este papado, ¿no? que teniendo su sede en Roma pues, sigue ostentando este tipo de símbolos, ¿no? Aquí vemos pues, esta gran piña en relación pues, a lo que era la glándula pineal que es modificada por todos estos poderes en las poblaciones humanas. Y vemos aquí también pues, al Papa de turno, en ese momento Francisco, pues, con esta cruz partida, un símbolo pues, pagano
para burlarse de la crucifixión de Cristo, y además pues vemos en la base de la cruz pues esta especie de piña también, como pues en fin, simbolizando esta falsa doctrina y este gran engaño que está pues esparciendo como ese vino en fin, de pecado, ¿no?, por todos lados. Así que esta es la situación que nosotros tenemos. Desde luego, pues nos vienen tiempos extraños. Nosotros vamos a dejar aquí la conferencia. Por último, pues presentaros la página web donde tenéis pues las conferencias, donde está todo mejor explicado, más ampliamente, para que podáis ir profundizando en todos estos temas. Tenéis también pues la web del Blogspot, elgranoengañofinal.blogspot.com, y aquí tenéis pues la página de YouTube donde tenéis las conferencias también que estamos presentando en Girona, por si queréis ampliar también la información. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia de noticias. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Daros las gracias a todos los que estáis colaborando y hasta la semana que viene. Que Dios os bendiga. Hasta pronto. Que Dios os bendiga.